Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar donde nos esté viendo el día de hoy. Para nosotros es un gusto presentar a una invitada de honor muy especial para todos los guatemaltecos, la licenciada Georgina Palacios. Luisa me va a hacer favor de leer su currículum para que la conozcamos un poquito más. Buenas tardes, muy buenos días o buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos van a estar viendo. Y para mí es un honor presentarles a Georgina Palacios. Ella pues tiene un currículum muy grande y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? Ella pues es maestra de educación musical, tiene además un bachillerato en arte especializado en piano, pero además es profesora de enseñanza media en pedagogía y psicología y licenciada en Pedagogía con orientación en Administración y Evaluación Educativa. Tiene un diplomado en Reingeniería de la Educación en Técnicas de Artes Culinarios por parte de CETECPRO. Ha trabajado en diversas instituciones de educación y eh, actualmente es coordinadora de arte culinario, instructora de MetroChef y gerente general de instructora de servicios técnicos profesionales CETECPRO. Además, la licenciada pues ha participado en diversos suplementos culinarios en periódicos y televisoras tanto de Guatemala como extranjeras, ¿verdad? Y también en emisoras radiales como de Miami, Venezuela y Argentina. Y además de eso, pues ella tiene un grupo de poesía y ha publicado algunos libros al respecto de poesía, así que pues para nosotros es un enorme honor tenerla el día de hoy con nosotras, licenciada Georgina. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy quien se siente honrada de que me hayan tomado en cuenta y también un saludo para todos quienes nos están escuchando. ¿Qué fue lo que la motivó a moverse en diferentes campos de estudio? Porque de maestra de educación musical pasó a toda la pedagogía, y también al arte culinario y además de la poesía, ¿verdad? ¿Cómo fue ese cambio y qué fue lo que la motivó a abarcar tantos campos? Bueno, primero que nada creo que lo básico, lo fundamental fue el ambiente familiar. Mi mamá era cantante clásica, entonces yo oía música clásica desde el vientre de mi madre. A mi casa llegaban maestros como don Elías Blas, don Augusto Cuellar, el maestro Luis Alberto Quesada, eran grandes maestros pianistas de la época, hace algunos añitos, y mi mamá pues necesitaba que la acompañaran, entonces llegaban a la casa, mi mamá cantaba en la Radio Nacional TGW, y también en teatros, en el conservatorio, y entonces el ambiente musical siempre estuvo presente en mi casa. Por esta razón, mis hermanas recibían clases de piano y mi hermana pequeña como yo imitábamos a las grandes. Pero las que se dedicaron formalmente al estudio de la música fuimos mi hermana y yo, mi hermana pequeñita, y fuimos las que nos graduamos en esta área, en el conservatorio y en la Escuela Normal de Música. Posteriormente, ya siendo maestra de educación musical, comencé a trabajar en el Instituto Belén, donde fue mi alumna, la licenciada Ilonka Matute, que es nuestra actual directora de la Biblioteca Nacional, siempre fue una excelente estudiante. Y era un reto porque yo fui abanderada de mi promoción de maestra de música y en ese tiempo a los abanderados nos daban plaza con el Estado. Entonces a mí, porque también tenía alto nivel musical, me nombraron como catedrática de didáctica de educación estética, pero mis alumnas eran casi de mi edad. Algunas tenían mi edad, a otras les llevaba 2 años e inclusive había alumnas que eran mayores que yo, porque era demasiado joven para empezar a trabajar en el nivel medio, más siendo magisterio.
al extremo que cuando yo llegaba al instituto el conserje no me quería dejar entrar porque no llevaba puesto el uniforme. Pero fue muy bonita la experiencia porque tener alumnas que eran de la misma edad y de muy buena preparación, porque realmente me encontré con que el Instituto Belén formaba maestras, pero con qué calidad. Entonces, yo también era del nivel medio y estaba dando una didáctica, entonces me sentí en desventaja, porque aunque yo también era maestra, yo necesitaba saber más que mis alumnas. Entonces, eso me empujó a inscribirme en el profesorado de pedagogía y psicología, porque pensé que era una responsabilidad darles lo mejor que yo pudiera a mi grupo de estudiantes. Y sí, el grupo de Iloca fue mi primer grupo y era un grupo retador en un montón de sentidos. Era bárbaro. Por el otro lado, en la cocina, al mismo tiempo que estaba oyendo música por el lado de mi mamá, mi papá era médico y le fascinaba el arte culinario. Entonces él era el que cocinaba el fiambre, el bacalao a la vizcaína, que de repente le gustaba hacer espumillas africanos, los dulces guatemaltecos. Entonces yo de chiquita al principio me robaba los ingredientes, pero después ya me empezó a decir que llevara esto, que llevara lo otro, y empecé a optar y a hacer las cosas conforme él me iba diciendo. Entonces siempre estuvo presente en la cocina, el arte en general, la literatura en la ópera definitivamente está presente, ¿verdad? Entonces siempre tuve ese gusto por la lectura. No escribía, pero sí tenía la capacidad de hacerlo, si me voy a entender. Más que todo, redactaba bien, gracias a estar leyendo bastante. Y ahora, en la poesía, que es hermana, casi que hermana gemela de la música, siento yo. Entonces, cuando llegó el momento, me empecé a expresar. Creo que también como maestra de educación musical, para dar mis clases, componía cancioncitas. Entonces, esa era una poesía para niños, pero trataba de que fuera algo que les fuera a dejar algo, no solo formativo dentro del punto de vista moral, sino también que les desarrollara su oído musical, la rima, todos esos elementos que puede tener. Entonces, para mí siempre ha sido como sentir que el arte es uno, que solo se divide en distintas manifestaciones. Recuerdo cuando les daba mis clases a las estudiantes que definíamos al principio qué es arte. Y les decía, arte es habilidad. Entonces, el arte musical es el arte de expresarnos a través de los sonidos, las artes plásticas a través de la forma, el espacio y el color, y el arte culinario a través de los ingredientes, porque cada vez que hacemos un plato, estamos también haciendo arte y nos estamos expresando. Hasta depende de cómo hagamos un huevo revuelto, no cualquiera hace igual el huevo revuelto. Y sí tiene que ver cómo lo haga uno, qué es lo que está expresando, y generalmente es amor lo que uno expresa cuando cocina. Y el amor está presente en todas las artes, ¿verdad? Entonces, también me encantaba dibujar, entonces como que era una cosa, un impulso o una necesidad estarse expresando de alguna manera. Entonces, esa es la razón. Por otro lado, la docencia. Desde que era pequeña yo jugaba con mis hermanas y mis sobrinas, que yo era la maestra. Qué interesante. Mire, tantos puntos que trató en un corto lapso de tiempo. Me interesó bastante y me gustaría que nos explicara un poquito que nos explicara a nosotros y al mundo entero, eh,
que nos comente acerca del trabajo actual, ¿verdad? Como coordinadora de arte culinario, porque la palabra clave ahí, y usted muy bien la dijo, el arte es la manera de expresar amor, ¿verdad? La manera de decir las cosas, ¿verdad? Y también me gustaría que nos contara un poquito acerca de qué es ser instructora en el proyecto o en lo que corresponde en MetroChef. Para muchas personas no conocen este proyecto, entonces que nos contara el contexto de qué significa MetroChef, ¿verdad? Para que sepamos qué es, ¿verdad? Entonces, de verdad, qué bonito, qué gusto tenerla usted aquí en el día de hoy y saber que es polifacética, ¿verdad? Entonces, desde el momento cuando hablamos y me dice, mire, y también soy poeta, y dije, ay, tiene todo, ¿verdad? La felicito. Entonces, la dejo con las preguntas que le dije. Bueno, actualmente soy coordinadora e instructora del programa MetroChef. Este programa es la respuesta del Centro Comercial Metro Norte en agradecimiento a la confianza de los vecinos de la zona norte de la ciudad. Hace algunos años, en el Metroproyectos, que es el grupo al cual pertenece Metro Norte, se comenzó a pensar de qué manera podían devolver esa confianza o dar un agradecimiento a esos vecinos que son más de 22, 23 años. Yo creo que ya vamos llegando a los 25 años que está en funcionamiento ese centro comercial. Entonces se pensó que ahora pues casi todos los centros comerciales hacen muchas actividades, hacen funciones, rifas, concursos, es algo como que se ha generalizado mucho en la perspectiva de lo que es un centro comercial. Entonces, siempre siendo innovadores, pensaron que se podía dar un curso de arte culinario, pero como capacitación. En muchos centros comerciales llega el chef fulano de tal o la chef fulanita de cual y va a enseñar a hacer pescado. Y entonces llegan las personas, miran cómo cocina el chef y aprenden, pero aprenden solamente una receta y generalmente para utilizar los aparatos o utensilios que son de la marca que está patrocinando. Entonces, se pensó que nosotros, o mejor dicho, Metroproyectos, quería hacer algo diferente, algo que marcara una forma distinta de corresponder a la comunidad. Entonces me habló la directora de mercadeo al respecto y a mí me encantó la idea porque yo soy docente y yo aprendo a hacer un muñequito de plasticina y me pongo a enseñar cómo se hace. Es así. Entonces, cuando ella me dijo, yo ya tenía mi escuela. Mi escuela se llama Leonardo da Vinci de Certecro, que es la empresa de capacitación, que fue con lo que comencé. Entonces, ella me preguntó que si a mí me interesaría. Y no solo me preguntó a mí, le habló a muchos otros directores de escuelas, pero al final pues, se decidieron por mí, gracias a Dios, y ha sido una experiencia bellísima porque nos ha permitido llevar a muy bajo precio, realmente son becas porque pagan algo simbólico, incluyendo los ingredientes, es decir, los estudiantes no pagan únicamente la clase, como es en muchos lugares, sino que se les proporcionan los ingredientes. Por ejemplo, la última colegiatura que recuerdo era de 250 quetzales mensuales, con todo incluido. Y la verdad les digo, las clases que ellos recibían eran las mismas que yo daba en mi escuela, en donde se cobraba 4 veces más de lo que pagan ellos. Entonces, es una experiencia maravillosa para mí. Primero, porque me realizo como docente. Segundo, porque me encanta cocinar. Y tercero, ver a las personas que quieren ser emprendedoras. Ahí tenemos hombres y mujeres. Y muchos tienen su emprendimiento. Desde catering, han hecho
restaurantes, cafeterías, carritos de comida, que se han puesto tan de moda, entregan a domicilio. En la pandemia tuve un montón de mis estudiantes que estuvieron repartiendo comida y todos me han hecho sentir orgullosa porque han aprovechado esta oportunidad que les brindó el centro comercial y eso me pone muy feliz. Actualmente somos 3 instructoras, bueno, hasta antes de la pandemia, porque ahorita estamos en receso, estamos esperando a ver en qué momento podemos reiniciar. Pero una de las mayores satisfacciones que tuve fue cuando una estudiante, ya, bueno, mejor dicho, ya una nueva técnica en cocina internacional, empezó a trabajar en uno de los mejores hoteles de Guatemala, y estoy hablando de 5 estrellas, y llegó a ser chef ejecutiva. Rapidísimo, en menos de un año, ella entró primero como su chef, que es como quien dice su gerente de la cocina, y eso ya me puso muy orgullosa, pero después pasó a ser la chef ejecutiva, y eso es algo que nos llenó de orgullo, y bueno, pero un orgullo sano, ¿verdad? Un agradecimiento a Dios de que se miren los resultados de un esfuerzo que realiza la empresa. Qué maravillosa experiencia y ahí sí que un orgullo sano, ¿verdad? El aquello que lo llena uno de emoción de que alguien logró algo, ¿verdad? Y que pasó por las manos de uno, por decirlo así, ¿verdad? Como maestra. Y bueno, pasándonos ya a lo que es la cocina, ¿verdad? Y todo lo que es el arte culinario. A mí me gustaría, bueno, nos gustaría saber, ¿verdad? Y que le cuente a todos los que nos van a estar viendo, ¿cuáles serían todos estos productos o ingredientes que no pueden faltar en la cocina guatemalteca? ¿Y cuál sería ese platillo que representaría Guatemala? Ingredientes que no pueden faltar en la cocina guatemalteca, pues el tomate, la cebolla, los chiles en sus diferentes variedades, las semillas de calabaza, el ajonjolí. Casi todas estas cosas están presentes en los recados. Se trabajan de diferentes maneras. El maíz, todos no podemos dejar de mencionar el maíz, ya sea como elotes o como masa para espesar, o además de hacer las tortillas. Bueno, sí, ya mencioné los chiles. Y en cuanto a las carnes, pues las aves que acostumbramos, el pollo, el cerdo, que es una importación. Antes posiblemente usaban tepezcuintle, ¿verdad? Antes de que trajeran los cerdos cuando se produjo la venida de los españoles al país. Y bueno, realmente Guatemala tiene un sincretismo culinario, porque tiene toda la herencia maya y de los demás grupos que había aquí, aborígenes, y la influencia española. Esa se siente muchísimo. Ahora, me preguntan una pregunta muy difícil. Yo no puedo decir solo hay un plato que represente a Guatemala. No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque tenemos solamente, si vemos el país, son 8 regiones. Y si queremos dividir solo en 2, tenemos el oriente y el occidente. Y son 2 culturas diferentes las que existen. Dentro de que ambas culturas son guatemaltecas, la de oriente tira a ser lo que le llamamos nosotros ladinos, ¿verdad? La influencia chortí, que era la de ese lado, está muy diluida, ya casi no se siente. Es más otro tipo de comida, y también la flora, la fauna que hay de ese lado es muy diferente de Occidente. En Occidente es una riqueza increíble, porque allí tenemos cachiqueles, la influencia quiché, estamos tan cerca de México, pues lo que era Mesoamérica. Entonces son 2 formas diferentes de ver. Por ejemplo, en Occidente no vamos a hacer un pollo en crema con loroco, pero si a mí me dicen pollo en crema con loroco, inmediatamente pienso Oriente, especialmente Chiquimula, que de allí era mi mamá.
Y cuando me dicen boles, pues pienso en Nevaj, que de allí era mi papá. Y también se come en Baja Verapaz, que es fronterizo con Quiché. Entonces, por eso es que yo no puedo decir, este plato es el que nos va a identificar como chapines. Ahora bien, no, como chapines sí, si vamos a que el término chapín se refiere al de la capital, ¿verdad? Y un plato que antes se hacía casi solo en la capital y después se fue extendiendo es el fiambre. Y el fiambre, pues sí representa una idiosincrasia del capitalino, pero también después de las ciudades cercanas, ya se fue antiguo, poco a poco se fue expandiendo, ahora hasta en El Salvador está haciendo fiambre, pero es normal, ¿verdad? Es parte del esparcimiento, sí, de la expansión del arte culinario. Entonces, lo que sí es que tenemos platos que fueron reconocidos como patrimonio cultural intangible del país. Y esos son el caquic, que es un manjar realmente de Alta Verapaz. Y también lo hacen en Baja Verapaz, ¿verdad? Pero uno inmediatamente piensa, Oán, ¿verdad? Jocom, el jocom, huehuetenango. Y yo lo hago con diferentes carnes, pero el que está reconocido como patrimonio cultural intangible es el jocom de gallina. Luego el pepián, que es la antigua, ¿verdad? La antigua Guatemala. Y ahora, pues, que no solo hay una clase de pepián, está el pepián colorado, el pepián negro, y la diferencia es que uno se tuesta más los vegetales que en el otro. No solo los vegetales, también las semillas que se utilizan para espesar. Entonces, eh, el mole me parece que también estaba dentro del, pero puede ser que esté equivocada, pero sí me acuerdo, el jocom, el caquic, el pepián, sí, posiblemente sea el mole de plátano también. Cabal, o sea, afirmando lo que la chef está diciendo, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Pues esa es la razón por la cual no puedo decir es este platillo el que representa nuestra identidad nacional. Eh, Eso sí, los 4 platillos que mencioné se comen en todo el país. Lo que pasa es que como que unos son originarios de un lugar y entonces uno tiende a identificarlos mejor con el lugar en donde se originaron. Básicamente creo que es eso lo que puedo decir. No sé si de verdad que cada vez que usted decía cada platillo, yo me iba imaginando los lugares, ¿verdad? Cuando dijo el pollo con loroco, ay, yo dije Zacapa, pero es toda esa área de por allá, ¿verdad? Sí, delicioso. Bueno, nosotros queremos saber, usted como chef, ¿verdad? ¿Qué recomendaría a los extranjeros que vengan a probar? O sea, todo lo tienen que comer, o sea, todo tienen que probar para que sepan el sabor guatemalteco, ¿verdad? Pero para hacer ese primer contacto culinario, ¿qué sería lo más impactante, lo más bonito que uno les podría ofrecer a ellos como extranjeros? otra pregunta difícil porque hay tanta comida tan deliciosa que primero tendría que saber cuál es el gusto de ellos, pero para mí cuando prueban un subanik, perdón, el subanik no lo mencioné, pero el subanik me atrevería a decir que es mi plato favorito de Guatemala, y eso ya es mucho decir porque me gustan todos, pero creo que sí les haría probar el subanik primero y el caquic, el pepián, ¿verdad? Y que fueran conociendo eso, no puedo dejar de mencionar el pollo con loroco, pero una cosa que he visto que les sorprende y les gusta muchísimo dentro del área dulce es el mole de plátano. Las torrijas o molletes rellenos también les llama la atención. Y los dulces de colación, que se les llamaba de esa manera, a los que vendían en Amatitlán y también a los que venden en la Antigua.
Sí, eso es más que todo lo que les diría que prueben. Una cosa también es que les sorprende mucho a los extranjeros que aquí comamos frijol negro. Ellos acostumbran la mayor parte comer frijol rojo o blanco en algunas ocasiones. Entonces, cuando vienen, yo procuro que prueben el frijol negro porque lo sienten exótico. No, y tiene toda la razón usted cuando habla del frijol, porque el frijol en todo Centroamérica, todos comemos frijol, o sea, está la costumbre de comer frijol, pero cada país centroamericano tiene un color de frijol específico. Y para nosotros, aquí en Guatemala, el frijol negro es el fuerte de acá, ¿verdad? ¿Verdad, chef? Y cuéntenos usted, solo déles como una idea a nuestro público, cómo se puede preparar el frijol, ¿verdad? De qué manera, de qué presentación pueden preparar o cómo preparamos nosotros los guatemaltecos el frijol. El frijol negro es también de mis favoritos y me encanta la diferencia con otros tipos de frijoles, la presencia de hierro. Entonces, por eso es negro. Y para las personas que tienen anemia, pues esto favorece mucho su recuperación. El frijol es responsable de que no sea mayor la desnutrición que desgraciadamente se ha experimentado en el país. Una cosa muy importante para cocinar bien el frijol es, después de limpiarlo, dejarlo en remojo. Yo lo dejo toda la noche, pero por lo menos unas 2, 3 horas, ayuda a que se suavice el grano y además en el agua quedan los gasecitos, las sustancias sulfurosas que tiene, que muchas veces eso nos provoca problemas en el estómago, ¿verdad? Le dicen que a veces los frijoles pueden ser piel de amigos, pero y también es molesto para uno, ¿verdad? Entonces, para evitar que se produzca esta situación, el remojo va a ayudar. Luego, esa agua ya no se debe usar, se debe enjuagar el grano y luego ya tiramos esa agua, lo enjuagamos, lo ponemos bien en la olla y ya lo ponemos a cocinar. Cada quien tiene su forma de hacer su frijol, porque hay tantas formas como familias hay en Guatemala, pero lo que a mí me gusta es ponerle ajo, cebolla, laurel, tomillo y una zanahoria. La zanahoria no en cuadritos, sino lo más partida a la mitad. ¿Por qué razón? Le va a dar un toque espectacular al sabor del frijol. La primera vez que yo lo hice así me lo enseñó mi maestro, el chef Daniel Rafanel. Cuando la primera vez que lo probé era el frijol elevado al cuadrado. Me encantó eso y es un buen secreto para darle un toque especial al caldo del frijol y en general pues a todo lo que hagamos después. Y para hacerlo, pues la olla de presión es la que yo más utilizo. Hay quienes pues les gusta utilizar la olla de barro, hacerlo en leña y sí es cierto que cambia el sabor. Pero pienso que por asuntos de higiene, de sanidad, la olla de presión y también de economía de tiempo, la olla de presión es a la que yo me inclino. Luego, cuando ya tenemos el frijol cocido, pues aprovecho el caldo, se le puede poner un huevo en el caldo hirviendo y se le pica culantro, tomate, cebollita y sale una sopa deliciosa con unos cuantos granos del frijol. Y así uno va inspirándose, se le agrega chicharrón, por ejemplo, o se ponen a cocinar con espinas o con costilla. Hay tantas formas de prepararlo. Y además de los frijoles colados y volteados, los coladitos para hacer tostadas con su cebolla, su queso duro, su perejil, que es un manjar para nosotros, ¿verdad? Eso me recuerda a los recreos del colegio, ¿no? Y ¿qué otras cosas? Los frijoles volteados a la hora del desayuno, ¿verdad? Que es tan especial encontrar ese frijol, como en otros países les llaman a los frijoles refritos.
nosotros le decimos volteados, en México le dicen frijoles refritos, y, y bueno, no sé qué más podría decir. Ah, y los rellenitos, que es el mismo frijol, pero dulce, y que rellena un buñuelo hecho de, no, no es un buñuelo, es un relleno de plátano, plátano macho, como le dicen en México, que es de la familia del banano, que se pone a cocer, se machaca como puré, y en el centro se le pone el frijol endulzado. A mí me gusta una forma diferente del rellenito en el que al frijol le mezclo chocolate. Entonces me gusta esa mezcla del frijol dulce con el chocolate, y una vez hasta le puse licor de café, iba emocionada, iba de pensar cosas, y sale delicioso. Entonces ya es un rellenito elevado al cuadrado. Es una cosa deliciosa, y pienso que es cuestión de que uno se inspire ahí el aspecto artístico de la cocina, ¿verdad? Inspirarse a hacer Sí, creaciones nuevas. definitivamente ya nos dio hambre, ya nos dio hambre. Pero no, que es súper interesante todo esto. Me encanta el hecho de, como iba mencionando, ¿verdad? Toda la comida es característica de diferente región. Cada vez que uno está en una región diferente es otro tipo de comida que se desconoce desde la capital, ¿verdad? Que ya no es lo mismo. Y bueno, pues una de las preguntas que también queríamos hacer el día de hoy es que nos contara, ¿verdad? Que desde su perspectiva, ¿qué es ser guatemalteco? Ser guatemalteco implica, además de haber nacido aquí, aunque hay guatemaltecos que no nacieron en Guatemala, pero es haber absorbido su cultura, conocer sus raíces. No siento que tenga tanto que ver con el hecho de si tengo sangre indígena o no la tengo, si eso no. Creo que es más que todo el asunto de amar el país, el asunto de amar su cultura, de respetarlo, de hacerlo mejor en beneficio del país. Yo pienso que eso es ser guatemalteco, un buen guatemalteco, una persona que luche por darle lo mejor de sí para que se superen tantas dificultades que tenemos en el país. Creo que eso sería básicamente. De verdad, muchísimas gracias eh, por el tiempo. Eh, de verdad me dio hambre. Porque me iba imaginando cada vez que decía, peor cuando dio la descripción del rellenito, yo dije, tengo ganas de rellenito. De verdad, estamos muy agradecidos por su tiempo, por su calidad humana, ¿verdad? Y explicarnos, acercarnos un poquito más a nuestras comidas nacionales, ¿verdad? No, comidas guatemaltecas. De verdad, muchas gracias. Y para terminar, pues le podría mandar saludos a nuestros amigos hindú, ¿verdad? Y al resto del mundo que nos va a estar viendo. Pues un saludo para todos los amigos de la India. Es un país que me llama muchísimo la atención conocer. Admiro su arte culinario. Me encanta cocinar lo poquito que sé hacer de la India, como el palak paneer, hacer algunas cosas con el curry, con todas las especias. Es que la India aportó tantas especias al arte culinario que es bárbaro. Realmente yo admiro muchísimo la cultura de la India, cuánto dieron a la cultura universal, el Taj Mahal, yo creo que no hay quien no lo mencione, ¿verdad? Y bueno, tantas costumbres. Les envío un caluroso saludo, espero algún día conocer y que también vengan a conocernos a nosotros. Un cariñoso saludo y hasta pronto. ¿No? Muchas gracias por su preferencia. Les tenemos más sorpresas. Eh, nos seguiremos viendo. Por su espacio el día de hoy, por su tiempo, y pues la verdad esperamos que les esté gustando todo lo que estamos preparando para ustedes, y pues sigan al pendiente de nuestra página.